Pero pasó de los insectos a ya tener una experimentación con animales más grandes como ardillas, gatos, perros. Cabe recalcar que a diferencia de otros asesinos seriales que le hacían daño a los animales desde muy niño, él no los mataba. Simplemente los encontraba muertos, se los llevaba y luego hacía experimentos con ellos, los cortaba, los abría para ver sus cuerpos. Cabe mencionar que de los asesinos seriales que hemos visto, en particular, no sufrió ningún abuso, golpes, no. Abuso, golpes, nada. O sea, tuvo una infancia normal, ¿no? Se había matado, pero estaba muerto. Y entonces decide salir de la habitación, ir a una plaza que estaba ahí cerca, comprar una maleta extremadamente grande y ahí mete el cuerpo de esta persona y se lo lleva a la casa de su abuela. Hirvió la cabeza, le quitó la piel, conservó el cráneo, lo pintó, lo barnizó para que no se viera como un cráneo humano verdadero y lo puso ahí en una repisa. Con algunas de las víctimas primero hacer experimentos, que porque este cuate quería crear una especie de armada zombie y les hacía una pequeña trepanación aquí en la cabeza, en el cráneo, y les echaba hidrógeno, les echaba hidrógeno de no sé qué, un ácido, una especie de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, eso. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Los Monos Bichis. Como siempre, es un verdadero placer traer para ustedes los temas de misterio, terror, asesinos seriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy escabroso. Tenemos otro de estos personajes tan destacables por cosas negativas, obviamente, y uno de los asesinos seriales más famosos que actualmente pues está muy de moda porque hace unos meses salió una serie de Netflix por ahí, ¿no? Estamos hablando de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Y bueno, pues como siempre, es un verdadero placer compartir los micrófonos y las cámaras con mis hermanos. Raisling, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí listos para el episodio 3 de la serie de asesinos seriales famosos. Los expedientes de los asesinos seriales. Muy bien. Bishop, ¿cómo estás? Muy bien. Pues aquí tratando de averiguar, ¿verdad? Exactamente qué fue lo que pasó con Jeffrey Dahmer. Es demasiada información en la red. No. Y pues vamos a ver, nos vamos a adentrar a este mundo de los asesinos seriales. Otra vez. Turbosalvajes. Ok, bueno, eso desapareció. Apareció, mira, por arte de magia. Bueno, y para los que nos están viendo por primera vez, recuerden que también, aparte del contenido del canal, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok como Los Monos Bichis 07, pero también nos pueden encontrar en Facebook como Los Monos Bichis. Y en Instagram también nos encuentran como Los Monos Bichis militares expulsados. Tuve un micro infarto por un momento. Muy bien, militares. Ok, bueno, ahí está para que nos sigan en las redes sociales también. Y pues recuerden suscribirse al canal, darle like al video y comentarlo ahí. Vamos a entrar de lleno al mundo de El Carnicero de Milwaukee. Bueno, pues todo empieza, desafortunadamente, en Wisconsin el 21 de mayo de 1960, cuando nace Jeffrey Lionel Dahmer, un niño que cuando pues, sus primeros años tenía cierta fascinación por los insectos, tenía una fijación de conservarlos en frascos con formol cuando los capturaba, ¿no? Curiosamente, a los 8 años, su padre le hace un regalo, un juego de química para niños como estos, como los que vendemos aquí en México de Mi Alegría. Bueno, pues le regaló un juego de química a Jeffrey y el chico empezó a tener un interés diferente. Esto como que le abrió algo en su mente, no sé exactamente qué,
Pero pasó de los insectos a ya tener una experimentación con animales más grandes como ardillas, gatos, perros. Cabe recalcar que a diferencia de otros asesinos seriales que le hacían daño a los animales desde muy niño, él no los mataba. Simplemente los encontraba muertos, se los llevaba y luego hacía experimentos con ellos, los cortaba, los abría para ver sus cuerpos, etcétera, y pues continuó haciéndolo hasta llegar a la adolescencia. Por ahí se dice que incluso llegó a empalar unas cabezas de perro en los árboles del bosque que rodeaba ahí la casa donde vivía cuando estaba niño. De ahí pasamos a la parte de su pubertad, cuando empieza a tener dos cambios que marcarían el rumbo de su vida. El primero es que empieza a cuestionarse sobre la idea de tener esos experimentos que tenía con los animales en seres humanos. Se imaginaba cómo sería abrir un cuerpo humano y cómo ver los órganos, tocarlos y demás. De alguna manera empezó a fantasear con este tipo de cosas. Y el otro cambio que tuvo en su vida es que se dio cuenta, pues que le empezaban a atraer los hombres. Empezó a saber que su orientación sexual era diferente a la de los niños de su edad y sentía pues atracción hacia los hombres. También... Yo leí por ahí que el papá de Dahmer dijo en una entrevista que él se daba cuenta, pero que no le puso mucha atención a que Jeffrey, de niño, cuando sacaba las entrañas de los animales muertos, que se excitaba así de un placer casi tipo sexual, que dice que incluso llegó a notar que tuvo alguna erección cuando estaba destripando animales, según el papá de Jeffrey Dahmer. Y es algo que más tarde se aborda porque sí, eventualmente el mutilar a sus víctimas le causaba un placer sexual, ¿no? Pero sí, es cierto. Y el papá de Dahmer también lo notó, esta atracción de que su hijo tenía una orientación sexual diferente, pero pues en su, no sé, en su ignorancia, en su poco conocimiento al respecto, no supo cómo abordarlo en su momento, pero se dice que siempre lo apoyó, ¿no? Como que siempre le estuvo ahí para decirle que no estaba mal, que contaba con él a final de cuentas. El problema es que cuando llega aproximadamente a los 15 años, él ya comienza a tener un problema de alcoholismo. Empieza a tomar mucho debido a esta sensación pues de sentimientos y emociones que tenía dentro y que obviamente no los externaba, pues porque no iban a ser comprendidos, ¿no? Era la época. Era el raro de su escuela, el tipo raro, no tenía muchos amigos, no se juntaba con mucha gente, era solitario. Pues de hecho, fíjate que yo estaba viendo un documental donde estaban diciendo que todas esas afirmaciones que tenían de él sobre la escuela, que no eran ciertas, que realmente Jeffrey Dahmer sí tenía un grupo de amigos que lo seguían precisamente por su sentido del humor tan retorcido. Que incluso formaron un grupo que era el de las bromas de Jeffrey. A eso iba. A eso iba. Empezó, o sea, él era una persona muy solitaria y en esa soledad que él sentía empezó a comportarse como el bufón de la clase y empezó a llamar la atención por esas cosas, porque imitaba a una persona con retraso mental, hacía cosas que al momento pues le parecieron graciosas y mucha gente se las empezó a celebrar. Pero a raíz de un tiempo de comportarse de esa manera, también volvió a empezar a enfadar a la misma gente que en algún momento pues lo seguía, ¿no? Que si se tomaba fotos de generación con otros grupos donde no era el suyo, hacer pues era el payasito, pues, vaya. Pero lo hacía con la intención de sentirse cobijado. O sea, no. Su problema principal era esa soledad que él sentía, ¿no? Y todo empeoraría cuando sus padres deciden divorciarse. Cuando ellos. ¿Sí? Cabe mencionar que de los asesinos seriales que hemos visto, en particular, no sufrió
Abuso, golpes, no. Abuso, No. golpes, nada. O sea, No. tuvo una infancia normal, ¿no? Se puede decir. Normal, entre comillas, y Sí. destrapar Se empezó a animales. desarrollar, ¿no? Pero no tuvo, O sea, pero, digamos, como decíamos, ¿no? hasta antes del divorcio de sus padres, o sea, era un niño pues que era querido, que era cuidado por su familia, pues eso lo que se refiere Sí, Bicho. simplemente él se sentía como incomprendido por, yo creo que por los sentimientos que él tenía, los pensamientos que él tenía, sabía que no eran normales, no los podía externar, ¿no? Yo creo que eso lo fue consumiendo poco a poco. Y cuando sus padres se divorcian, él ya tenía 18 años, pero ahí empieza a sentir ese sentimiento de abandono más fuerte que nunca. Su padre, pues obviamente se va de la casa y también su madre en algún punto se marcha de la casa y se queda él solo ahí por semanas. La mamá se fue incluso a vivir con una hermana a otro estado completamente. Lo dejaron solo, digo, no era un niño ya, tenía 18 años, pero pues lo dejaron ahí prácticamente. La mamá, pues principalmente por los problemas de salud, ¿no? Que tenía los problemas mentales que ella empezó a presentar, fue por lo que se fue de la casa, para tratarse. Y también para mantener alejado al hermano menor de Dahmer, porque pues estaban peleándose los padres de Dahmer la custodia, ¿no? La de custodia ese niño. del más chico. Entonces se lo llevó para tenerlo un poquito lejos en ese sentido. Ahí en este tiempo donde Jeffrey Dahmer se queda solo, empieza a ver que hay una persona que sale a correr todos los días, un joven que corre por ahí, por donde está él viviendo todos los días, y él empieza a imaginarse un momento en el que con un bat lo golpea para pues dejarlo inconsciente y empezar a experimentar, a abrir su cuerpo, ¿no? Eso empezó a tener esa idea recurrente mientras lo veía pasar todos los días, hasta que un día se animó a hacerlo. O sea, dijo, este es el día, lo hago, y curiosamente ese día, por obra milagrosa, si lo quieres ver, el joven no fue a correr y Dahmer pues dejó de lado ese pensamiento por un rato, ¿no? O sea, se salvó de probablemente haber sido de la estadística. El primero, víctima, en ¿no? la inauguración. A final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues historia. hubiera sido otra historia, quizá, no sé. Pero bueno, llegamos hasta junio de 1985, cuando Jeffrey Dahmer iba manejando por la carretera y se encontró pues en la carretera a un joven llamado Stephen Hicks, que estaba pidiendo aventón. Saben, en esa época era muy normal pedir el aventón, el levantar el pulgar. Pues había mucha gente que pues pedía aventones porque pues no veían las atrocidades que se ven hoy, ¿no? La desconfianza y demás. Entonces, Jeffrey lo ve y es un escenario que él ya había imaginado antes. O sea, él ya había pensado que le sucediera algo así y se detiene en la carretera a subir a Stephen Hicks. Pues empiezan a platicar en la carretera y todo bien, pues empiezan a ser amigos, empiezan a congeniar de buena manera y entonces es cuando pues Jeffrey le dice, oye, pues vamos a echarnos unas chelitas aquí a mi casa y unos porritos y todos contentos, ¿no? Y el chavo le dice, sí, vamos, sin problema. Llegan a la casa de Jeffrey Dahmer, se toman cervezas, fuman marihuana y terminan teniendo relaciones. Todo normal hasta ahí, supuestamente todo estuvo consensuado, pero a la mañana siguiente Stephen Hicks se levanta para irse, algo que le genera un cierto enojo, un cierto malestar a Jeffrey, que lo trató pues, de decirle que no se fuera, de tratar de detenerlo, que se quedara, y al empezar a discutir de que te quedas, no te quedas, etcétera, pues llegó un punto que se acaloró demasiado y se fueron a los golpes, empezaron a pelear ambos chicos y Jeffrey Dahmer en ese momento agarró una mancuerna para ejercicio de tipo de gimnasio y le dio en la cabeza varias veces con la mancuerna hasta que quedó inconsciente.
Después de eso, con la barra de la mancuerna, lo asfixió. Eso fue su primer. Y les dejo, o sea, pongan mucha atención a este tema de la mancuerna porque luego les voy a decir otro dato. Otro dato muy curioso al respecto. Entonces, lo mató. Ahí, pues lo mató. Primero lo dejó inconsciente, después lo asfixió. Una vez que se dio cuenta que este joven estaba muerto, tuvo necrofilia con él. Y ahí creo que se jodió todo porque... lo poquito que quedaba todavía, ¿no? Porque fue la fregada. No fue solo en ese momento que lo mató, sino que tuvo varios días con el cuerpo, obviamente descomponiéndose, teniendo necrofilia con su víctima. Después, ya cuando yo creo que se dio cuenta que era demasiado, termina descuartizándolo y lo guarda en unas bolsas de la basura y se va a animar a deshacerse de él, ¿no? Entonces sale de noche con estas bolsas de la basura, las sube en su camioneta, adelante, no lo sube en la caja, lo sube de ahí adelante con él, y pues va nervioso manejando de noche en la carretera, va un poco, ¿cómo se dice? Pues zigzagueando para ver por dónde se va a meter, y esto es lo que le va a encantar a Bishop, yo sé. Ahí empezamos mal. Ahí empezamos mal. Una patrulla lo ve y lo detiene por pues el movimiento errático que traía, ¿no? Se detiene y pues empieza a sentir ese nervio, ese miedo de que lo van a encontrar. Entonces, lo que hace es que se orilla, el oficial se baja y le pregunta, hace varias preguntas, entre ellas para saber si está tomado por el tipo de conducción que estaba teniendo. Y pues él las contesta a todos y se dan cuenta que realmente no estaba alcoholizado. El oficial mira hacia el fondo de la camioneta, ve las bolsas y le pregunta, ¿qué llevas ahí? Y Jeffrey dice, nada más llevo basura. Y el oficial, en lugar de, pues, darle un poquito más de curiosidad, bueno, que le vaya muy bien. O sea, la como vuelta, el día feo, no sé si lleva basura ese. Le pusieron su multa por invadir carril y se fue. Desde ahí empezó su suerte con los policías. La primera falla de la justicia. Ajá. Entonces, se regresa Jeffrey, atemorizado de que lo fueran a capturar otra vez, y esconde los restos de este chico debajo de las tuberías de su casa. Y ahí los deja por mucho tiempo, hasta que eventualmente después los saca, los hace astillas los huesos y los va y los esparce por el bosque. Eso fue la primera víctima y la primera escena de Jeffrey Dahmer, de cómo lo quería manejar el deshacerse del cuerpo. ¿Cómo ves, Bishop? Te veo muy pensativo. Con lo que le dijiste a la policía, ya con eso, ya. No, pues es que... Hay mucho que decir. O sea, tiene mucho que ver que las autoridades no cumplan con protocolos para que estas personas se desarrollen, pues. O sea, y en todos los casos siempre hay más de 2, 3 detalles que dices, no manches, más adelante vas a hablar de eso. Sí. Ahí vamos. Pero, vamos, o sea, imagínate, partes. ¿cómo hubiera cambiado la historia si en ese momento el oficial le revisa las bolsas y lo detiene? Ya, hasta ahí llega. Ahí termina su carrera de asesino, pero pues siguió. Pero no, al contrario, ahí comenzó con bombo y platillo. Así es. Sí, pues le dieron luz verde, güey. Bueno, después de esta situación, Jeffrey todavía entró a la universidad. Hubo un curso ahí en la universidad, duró un semestre prácticamente y se salió. Su padre intentó convencerlo de unirse al ejército, cosa que hizo. Se enroló en el ejército, pero estuvo en Alemania aproximadamente 2 años. Y ahí pasaron ciertas cosas que, bueno,
tal vez no fueron tan brutales como lo que hizo antes y después de, pero que tienen algún sentido con todas las atrocidades que hizo, ¿no? Y a ver, ¿quién de los dos me puede comentar un poquito de lo que pasó ahí en Alemania? A Bicho le gusta lo de los militares, dice. Ha estado free con esa parte, ¿no? La Guardia Nacional. A ver, bicho, cuéntame de la Guardia. Digo, de los militares, de los Los militares. militares Bueno, de Jeffrey Dahmer. lo que pasa es que cuando Jeffrey Dahmer estuvo en la universidad, pues sí fue un burrazo de primera, o sea, batallaron muchísimo ¿En con qué él. aspecto? O sea, pues, malo, pues, no 14 años servía. duró en... No, No, sí, 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 sí. Y se plagió una Eso es tesis, otra. pero no estoy seguro, güey. Pero desde los 6 meses ya estabas empezando a hacer su tesis para los 4 años. Bueno, Bien. total que el papá en reiteradas ocasiones va y habla con el director hasta que el director le dice, es que ya no lo puedo mantener, pues. Entonces, el papá de alguna manera con coraje y eso le dice, ¿sabes qué? Te vas a meter a la milicia para que te pongan en paz. Lo que se rumoraba es que solamente al entrar a la milicia, duró, pues sí, 2 años, pero que lo echaron para afuera por alcohólico. Pero en realidad lo que sucedió fue, aprovechó tanto el tiempo, él cambió todo su manera de ser ya en lo que fue su estancia en la milicia, aprendió mucho de química, aprendió mucho de ciertos detalles, ¿no? Lo que era el cuerpo humano, las reacciones, los reactivos y todo ese rollo, ¿no? Las cosas Le que dieron le arma. fascinaban, ¿no? Las cosas que ya le Exactamente, fascinaban. pues, así es. Entonces, él pues empezó, ¿no? A convivir con la gente, empezó a hacer así y empezó a tener relaciones con sus compañeros, ¿no? Entonces empezó tranquilo, empezó light, pero se empezó a hacer un desmadre cuando empezaron pues a hablar de lo que les hacía, pues, o sea, el vato los sometió, estando en la milicia, los tenía sometidos, pues, o sea, a los compañeros que tenía que compartir habitación con ellos, o sea, llegó a violarlos, llegó a hacer un desmadre adentro, hasta No, y los golpearlos. drogaba primero. Sí, los drogaba. Ahí empezó con su Ahí método. empezó Lo que con ese método, aprendía, exactamente. exactamente, pues. Pero llegó a tener encerrado dentro. O sea, imagínate en un cuartel militar tener encerrado a alguien en el mismo cuarto. O sea, ¿cómo no se daban Sí. cuenta dónde estaba esa persona? Pues, o sea, ¿qué estaba pasando ahí? Aparte, pues eran militares. ¿A poco no te enseñan a defenderte? O sea, ¿cómo psicológicamente los ¿Quién sabe? dominaba? Pues. A lo mejor creían Entonces, que iba con buenas intenciones. imagínate. No, pues se le tocó compartir. Ok. Aquí, por ejemplo, este señor Preston Davis contó en una oportunidad, fue uno de sus compañeros, ¿no? En la milicia, pues que lo drogó y lo violentó, pues. En el vehículo en Bélgica 3 días antes de la misión, o sea, 3 días antes de una misión que iban a Bélgica, fue cuando lo drogó, lo violó, lo violentó y lo maltrató, pues, o sea, en uno de esos viajes fue que hizo eso. Otro de sus compañeros en las Fuerzas Armadas contó que fue prácticamente secuestrado, golpeado y ultrajado, ¿no? Cuando quiso hacer eso, pues empezaron a hablar, o sea, oye, ¿sabes qué? Jeffrey Dahmer me violó, estás loco, güey. O sea, no les hacían caso, o sea, ¿cómo es posible que iba a pasar eso? O sea, era algo tan aislado y tan imposible de creer que hubo muchos, de hecho hubo una persona que hasta el fallecimiento de su padre se animó a hablar por vergüenza a que él se enterara de lo que estaba viviendo allá adentro. O sea, fue cañón, pues. Sí, una escuela más para todo lo que vendría a ser después, ¿no? Sí, la neta sí. A su regreso ya de esta etapa en la milicia, en el ejército, pues seguía sintiendo cierto remordimiento, aunque no lo crean. Los recuerdos del asesinato que había cometido lo atormentaron durante mucho tiempo y es por eso que después de tantos años, como les había dicho, sacó los restos de este chico Steve Hicks que había enterrado y los hizo astillas para esparcirlos con el bosque, con la idea de librarse, a ver si se libraba de esa sensación, ¿no? Incluso hasta se metió a la iglesia
un tiempo estuvo acudiendo a la iglesia con tal de sentirse un poco mejor. Pero eso no duró mucho y empezó de nuevo a frecuentar bares. Llegaba, bebía hasta que los lugares cerraban y de nuevo ahí el tema del alcoholismo. Solía usar pleitos, terminaba dormido en la calle por su alcoholismo. Le empezó a tener muchos problemas por su problema con la bebida. Y en el año de 1982 se mudó con su abuela en Wisconsin. Ahí fue cuando empieza ya a tomar el ritmo de asesino en esa parte de su vida, en casa de su abuela. En 1985 entró a trabajar a esta empresa Ambrosia Chocolates, que es donde trabajó hasta que prácticamente casi lo atraparon, y le dio por asistir a sala de masajes para homosexuales. Entonces, a pesar de que en esos lugares las relaciones sexuales estaban consensuadas, porque pues, los que iban a eso realmente, él, y era lo que decía Reislin hace rato, ¿no? Él seguía utilizando las drogas, o sea, seguía drogando a las personas para abusar de ellas. O sea, a pesar de que no tenía la necesidad de hacerlo, él lo hacía, los dejaba inconscientes por medio de drogas para abusar de ellos. Era más, ya no era tanto la relación, el coito, sino era el dominarlo, ¿sabes? Esa era su sensación de dominio lo que lo motivaba. Y desafortunadamente una de estas personas a las que estuvo drogando cayó en coma por aproximadamente un mes, razón por la cual lo empezaron a banear o a desterrar de este tipo de lugares, ¿no? Porque pues, empezó a pasarse de la raya. De ahí, pues, nos movemos hasta 1987, donde conoció un chico de 24 años con el que se fue a un hotel. Ahí estuvieron bebiendo toda la noche, obviamente tuvieron relaciones, y en la mañana, cuando Jeffrey Dahmer despierta, se da cuenta de que el joven estaba muerto. Estaba muerto ahí en la cama por un lado de él, con la boca llena de sangre. No se acordaba por qué lo había matado. No se acordaba cómo lo había matado, pero estaba muerto. Y entonces decide salir de la habitación, ir a una plaza que estaba ahí cerca, comprar una maleta extremadamente grande y ahí mete el cuerpo de esta persona y se lo lleva a la casa de su abuela, donde en el sótano volvió a pasar lo mismo que con la víctima anterior. Tuvo necrofilia durante días, luego lo cortó en partes y luego lo tiró, lo esparció en bolsas de basura. Ese mismo año, con meses de diferencia, conoció a otro chico al que le ofreció dinero por unas fotos. Lo llevó a su casa para drogarlo y continuar con su ritual normal. Y en ese caso, terminó pues por cortarlo y esparcirlo igual que la otra víctima, ¿no? El año siguiente, otra nueva víctima, mismo modus operandi, todo exactamente igual. Ya llevaba varias personas y su abuela empezó a tener como esta sensación de incomodidad de tenerlo en su casa porque pues metía muchos hombres, sabía que estaban bebiendo, sabía que tenían relaciones y ahí lo que triggerió que lo sacaron, lo corriera de su casa fue que una vez entró a su cuarto, no, déjate el buscar, encontró un manillí de hombre que Jeffrey utilizaba para darse placer, güey. Entonces ya la abuelita dijo, no, ¿sabes qué? Ya fue mucho, güey, ya. Habló con su papá y le dijo, ¿sabes qué, güey? Ya, güey, este güey se la pasa pisteando, echando pasión, tienes todo un maniquí, ya, güey, ya. Mándala que se busque su propio departamento. Entonces se mueve a un lugar nuevo donde vivir, donde iba a durar muy poquito, porque y queriendo hacer los planes como sus víctimas anteriores,
se encuentra un chico de 13 años de edad al que le ofrece dinero por unas fotos y cuando van a su casa, pues obviamente lo droga y lo empieza a tocar, pero el chico no queda inconsciente, se asusta y sale corriendo, va hasta su casa de sus padres. Sus padres notan que el chico andaba golpeándose con las paredes, cayéndose y demás, y le pregunta qué pasa, ¿no? Entonces les cuenta qué fue lo que sucedió. Y al día siguiente, la policía de nuevo, va a la policía al trabajo de Jeffrey Dahmer a buscarlo y Jeffrey dice, no, sí, sí, estuvo en mi casa, pero yo no lo toqué ni lo drogué. Probablemente, dice, yo estoy en un tratamiento para insomnio, tomo narcóticos muy fuertes y le serví una bebida en una taza que estaba contaminada con ello y probablemente por eso estaba así, pero yo no lo toqué ni le hice nada. Ahí quedó la demanda contra él, el papá pagó una multa de $10,000 y pues otra vez no pisó la cárcel, ¿no? Porque pues la justicia. Después de eso llegamos a una quinta víctima que tuvo, que siguió el mismo patrón. Este fue Anthony Sears, de 24 años. La única diferencia con las víctimas anteriores fue que una vez que lo mutiló, hirvió la cabeza, le quitó la piel, conservó el cráneo, lo pintó, lo barnizó para que no se viera como un cráneo humano verdadero y lo puso ahí en una repisa. De adorno. Como souvenir, como recuerdo, ahí lo puso. Ahí fue cuando ya empezó a coleccionar partes de los cuerpos de sus víctimas, ¿no? Después de esto, estuvo yendo a terapia supuestamente por lo de la demanda del abuso infantil que tuvo con ese chico de 13 años. Y fue cuando se mudó al apartamento 213 del edificio Oxford, el último lugar donde viviría antes de ser atrapado. Cuando llegó ahí, siguió utilizando los mismos métodos para levantar chicos en bares gays. Les ofrecía dinero a cambio de fotos, los llevaba a su departamento, los drogaba, los mataba asfixiándolos. Después tenía necrofilia con los cuerpos durante días. Cuando se empezaban a podrir, pues los empezaba a cortar y empezó a experimentar más con los cuerpos de sus víctimas, ¿no? Aquí ya no solo practicaba necrofilia, sino que también les tomaba fotos, ya conservaba elementos, principalmente cráneos. Incluso los penes de las víctimas los ponía en frascos con formol. O sea que ya estaba completamente desquiciado, ya en su cabeza era una cuestión completamente disfuncional lo que veía y lo que vivía, al grado de conservar miembros de cuerpos en formol, ¿no? Y también empezó a desmembrar los cuerpos para practicar el canibalismo. ¿Qué ibas a decir, Rasmus? También por ahí estaba viendo que dicen que ya es con los conocimientos que tenía de química y todo ese rollo, que empezó también con algunas de las víctimas primero a hacer experimentos, que porque este cuate quería crear una especie de armada zombie y les hacía una pequeña trepanación aquí en la cabeza, en el cráneo, con y les echaba hidrógeno, sí, les echaba hidrógeno de no sé qué, un ácido, una especie de ácido. Clorhídrico. Ácido clorhídrico, eso, ácido clorhídrico. Y pues ya cuando veía que pues no pasaba nada era cuando ya los mataba. Ajá. Y ahí entra otra vez el asunto de la policía con otro muchacho también de como de 14, 15 años de nacionalidad tailandesa, al que le hizo eso, pero este se fue muy tranquilo a echarse una cervecita en el bar, y el muchacho, así como andaba todo con el ácido y todo eso en la cabeza, logró escapar de la casa, pero pues se encontró unas mujeres fuera, pero les hablaba en su idioma y no le entendían. Se llega a la policía y llega Jeffrey Dahmer y convence a los policías de que era su novio de 19 años
que pues sí, lo conocía que se había puesto hasta atrás de alcohol, pero pues que pasaran a su casa para que vieran que eran pareja y les enseña las fotos que le había tomado, las famosas Polaroid. Exactamente. Y les enseña las fotos que les tomó antes eróticas para demostrarles que eran pareja, que era esa pareja, y lo dejan ahí al pobre muchacho Así es. con Jeffrey Dahmer, Lo la policía. regresaron. Ahí, por ejemplo, fue algo muy curioso porque si hubieran revisado un poquito la habitación, si hubieran investigado un poquito más, hubieran encontrado en la habitación de Jeffrey Dahmer, abajo de su cama, a otra víctima que tenía 3 días Había un muerto, otro cuerpo. descomponiéndose, güey. Imagínate, solamente le creyeron porque, bueno, uno, el chavo no hablaba inglés, porque era, como dices tú, tailandés. Tailandés. Y, pues, porque este lugar, el apartamento o el edificio Oxford, era un edificio donde vivía solamente gente de la comunidad afroamericana. Él era el único blanco en todo el edificio y de los pocos blancos que vivían en ese barrio, que era muy peligroso, también hay que recalcar. Entonces, pues los policías, pues le creemos al blanquito, ¿no? Y aparte no se querían meter en rollos de gays, ¿no? De temas exactamente, ¿no? Así. Entonces, pues sí, empezó ya sin supervisión de nadie, viviendo él prácticamente solo, porque digo, antes vivía con la abuela, con los padres, pero aquí ya viviendo completamente solo, pues empezó a su locura a abordar, por eso que sí, estos experimentos y demás, ¿no? Y ya empezó a practicar el tema del canibalismo. Ya ahí, ya comía carne de sus víctimas. Su departamento desprendió un olor horrible, oye, insoportable. Y otra cosa curiosa, ¿no? Que a pesar de todo lo que ya pasa en su departamento, iba la mujer, la oficial también de policía, que era la que lo estaba como supervisando después del caso del otro muchacho, y también nunca vio nada, nunca se enteró de nada la mujer. El departamento y en todas las investigaciones siempre dijeron que estaba muy ordenado, y eso, no sé, les generaba pero los olores, los olores, ese sí es lo que siempre todos mencionan, ¿no? Que olía muy feo el departamento, que nadie, no sé, nadie le llamara la atención, ¿no? Estos dos policías estaba muy ordenado. Exactamente, güey. Bueno, es que a lo mejor usaron el fabuloso de la casa de la familia S'more, no me acuerdo cuál era. El rojo, ¿no? Se convertía en sangre. Exactamente, güey. Pues ya después de esto, que fue prácticamente el grado máximo de sus locuras, empezó ya no solo a torturar a sus víctimas, desmembrarlas, comérselas, etcétera, ya también les empezó a hablar a los familiares de las víctimas para decirles que sus parientes habían fallecido. Sacaba los números desde las notas de las desapariciones. Ella empezó a utilizar un método de crueldad todavía, pues, completamente desalmado, ¿no? Y pues fue el 22 de julio de 1991 que por fin fue capturado aquí en el departamento 213, perdón. El 22 de julio de 1991 por fin fue atrapado después de 17 víctimas que tenía. Luego de que una de sus víctimas, o la última, pudiera escapar de su departamento, ahí el apartamento 213 del edificio Oxford. Esta persona, Tracy Edwards, buscó ayuda a la policía y encontró una patrulla que pasaba por ahí. Los policías se dieron cuenta que tenía unas esposas colgando en la muñeca y él les decía que un tipo muy extraño, muy raro, lo había amenazado con un cuchillo, que lo había intentado atacar. Los policías, pues atendiendo el llamado de esta persona, pues lo escoltaron y fueron hacia el edificio. Conforme fueron entrando en el pasillo donde se encontraba el apartamento de Jeffrey Dahmer, empezaron a sentir ese olor, pues, potente, ¿no? Putrefacto que venía del lugar. Y, pues, tocaron a la puerta, ¿no? Jeffrey se sorprendió un poquito, pero los dejó pasar sin ningún miedo, sin ningún problema, sin titubear. Bueno, sí, pasen. Los guardias, muy parecido a la historia de este chico tailandés,
pues pensaron que era un tema de juego de parejas que se salió de control y no se querían meter mucho en el detalle. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Dame las llaves de las esposas y lo vamos a quitar y ahí va a quedar, ¿no? No vamos a meternos más en broncas. Entonces, uno de los policías fue por las llaves al cuarto de Jeffrey y ahí fue donde estuvo el error de él porque tenía abierto el cajón de las las fotos. fotos, de las fotos Polaroid que le tomaba a las víctimas. El policía las ve y le grita al otro güey de que, ey, espósame aquel cabrón, no lo dejes que se vaya. Jeffrey al escuchar esto intenta huir, pero la realidad es que el policía fue más hábil que él y lo pudo detener. Y empiezan a buscar todo lo que había dentro de la casa, ¿no? Que se encuentran las fotografías, se encuentran eh, evidencias de otros asesinatos, cuerpos de personas, eh, incluso dentro del refrigerador encontraron una cabeza, eh, había alrededor de restos de 11 personas en el departamento, también encontraron un bote de estos de plástico grandes donde metía en ácido las partes para deshacerse más fácil de los cuerpos. A pesar de eso, pues el hedor siguió ahí, ¿no? Y obviamente, pues ya de esa ya no la pudo librar. Cuando la gente del mismo edificio empezó a darse cuenta que era lo que estaba pasando y las noticias empezaron a correr, bueno, pues la indignación empezó a hacerse notar porque pues las personas protestaban contra la policía por todas las negligencias de las que ya hablamos, con las cuales pudieron haberlo detenido desde mucho tiempo antes y desafortunadamente lo siguieron dejando vivo, ¿no? Y era parte porque la mayoría de sus víctimas eran afroamericanos, asiáticos, latinos y solo hubo, creo que hubo una víctima de blanco, ¿no? Y aparte, pues todos homosexuales, ¿no? Claro, bueno, Aparte, pero para... él, pero pues digo, él era homosexual también, ¿no? No es que fuera un crimen de odio No, hacia no, los no, pero, homosexuales. o sea, que la policía a esos temas, pues en ese entonces le sacaba la vuelta, pues, lo más que podían. De hecho, Entonces, yo leí por ahí que tal como sale en la serie que se hizo de Netflix, que si eran efectivamente los mismos policías que fueron en varias ocasiones, tanto fueron los que lo vieron con lo del otro muchacho, como fueron los que iban a recibir las quejas de la vecina que les decía de la peste, y fueron los que atraparon a este cuate. Pero a diferencia de la serie donde según los condecoran como los policías del año por haberlo detenido, realmente eso no sucedió, al no, contrario, los corrieron. no los corrieron, sí siguieron en No, la fuerza, no, siguieron en la fuerza sí los trabajando. despidieron eventualmente. Después de la presión social, las manifestaciones que se hicieron antes del juicio, sí tomaron cartas en el asunto y terminaron corriendo. Porque yo leí que nada más estuvieron suspendidos un tiempo, pues sí siguieron trabajando en la fuerza más adelante. Y que ya tenían récord de que eran policías completamente ineptos, o sea, no era la primera vez que actuaban de esa manera, pues que eran policías que realmente no eran de lo mejorcito de la fuerza policíaca. Igual por ahí también, no sé si sé qué tan cierta sea una anécdota de que en una ocasión, pues lo bailaron, que se equivocó la Se bebida equivocó de y el bebida, dormido fue. se tomó la que tenía los omníferos y le quitaron todo el dinero, lo dejaron ceros. Y en otra ocasión, que también tuvo un pick-up con alguien, le pasó lo mismo, él fue el que quedó somnoliento, y cuando despertó lo tenían colgado, sodomizándolo con una vela, güey. El vato de que, ¿qué pedo? O sea, el güey lo dejó en libertad al final de cuentas, pero le aplicaron la de él, cabrón, nada más que aquí no lo mataron de pura suerte, ¿no? Pero sí, Y sí luego fue. también lo que hacía también, ¿no? Con las víctimas que cuando estaban drogadas se las ponía en la cama y les ponía películas clásicas como El Exorcista o las de las Guerras Eh, de las Galaxias, tipo de películas. tenía cierta fijación con esas dos películas, con la del Exorcista 3, creo, y con la de las Guerras de las Galaxias, porque de hecho él decía que utilizaba lentes de contacto amarillos porque
Un personaje de las Guerras de las Galaxias tenía los ojos amarillos, no me acuerdo quién decía que era. Y en El Exorcista 3 hay una parte donde sale una entidad demoníaca con los ojos amarillos, ¿no? Entonces como que le fascinaba ese tema. Sí. Raro, ¿no? Bueno, una vez que lo aprenden, antes de que empiece el juicio, bueno, pues pasa por varios psicólogos que lo analizan, lo revisan y demás, y todos coinciden en este punto. Él decía que se sentía, y por eso hacía mucho hincapié al principio el tema de su soledad. Él decía que los psicólogos dicen que se sentía tan solo que al matar a sus víctimas evitaba que ellos se fueran. O sea, los mataba para que no se fueran, para no sentirse solo. Se los comía, conservaba partes de ellos porque de esa manera sentía que estaban con él. Sí, no se sentía solo. Sí. O sea, es todo ese trastorno de la soledad nunca lo dejó y era un motor por el cual hacía estas cosas, pues no sentía ese abandono. Quizá el abandono que recibió de sus padres cuando se separaron y no por culpa de él, porque de niño tuvo toda la atención del mundo, pues le terminó afectando demasiado, ¿no? Y pues cuando empieza todo esto el tema del juicio, hay un dilema sobre si debe de condenársele como un asesino o condenársele como una persona mentalmente inestable, ¿no? Ahí Jeffrey Dahmer en los juicios pues reveló todos los detalles delante de los familiares de lo que le hacía lo que le hizo a cada una de las víctimas sin tener ninguna compasión ni omitir ningún detalle verdaderamente gráfico, e incluso se dijo ahí que llevaba trozos o restos de los cadáveres a su trabajo en su locker. A veces dicen que llevaba los sándwiches de carne y que no los compartía con nadie, pero después empezaron a creer que era porque eran de carne humana. A la única persona a la que le compartió un sándwich fue esta vecina que levantaba las quejas del hedor y del ruido que hacía cuando estaba pues, cercenando. Le dio un sándwich de carne y ella pues hasta la fecha no tiene la certeza de que ¿De qué comió? de qué tipo de carne era, ¿no? A pesar de que Jeffrey la dijo, ya pues ya estando preso, pues le habló con ella y le dijo que no, que nunca le dio carne humana, pero ve tú a saber, ¿no? Es que de hecho en la serie pues juntan realmente a dos de las vecinas en un solo personaje. Y esa escena del sándwich pues la ponen así como que algo muy tenebroso de que le está dando el sándwich así como una venganza, ¿no? Pero esta mujer dice que no fue así, que fue de hecho una plática hasta amena cuando le Sí. regaló el Sí. sándwich, que no fue en ese contexto como se ve en la serie de Netflix. Exactamente. Digo, obviamente, pues la ficción de hacerlo más Pues, llamativo, sí, así más es. terrorífico, ¿no? Pero lo que sí fue es que aprendió varias recetas de cocina con las que utilizaba los restos. Incluso encontraron Sí. empanadas de carne humana, pues en el refrigerador, ¿no? O un chef el hombre. Y bueno, el 14 de febrero de 1992 fue condenado culpable de 15 asesinatos. No se le calificó como una persona enferma mental, pues estaba consciente verdaderamente de lo que hacía, simplemente era una persona desquiciada. Y a pesar de una lectura de una carta donde decía que estaba arrepentido y demás, pues la verdad es que no se notaba afligido en ningún momento ni se le veía nada. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que era un equivalente a como de 957 años de prisión. Y estuvo preso en la correccional de Columbia, donde la mayor parte del tiempo estuvo aislado de los otros reos. De hecho, fíjate, antes de continuar con ese tema, yo leí también por ahí que, ya ves que él siempre usaba lentes, ¿no? Tenía la visión dañada. Y en los juicios, a diferencia de la serie de Netflix, que sí salen los juicios con los lentes, si ves las fotos que tengo ya que el juicio, ya no traía los lentes en los juicios realmente, nunca se los puso. Y dicen que era porque no quería ver bien a las familiares de las víctimas que pues que él cometió los crímenes que él cometió. Y por eso no se puso los lentes, para verlos borrosos y no poderles poner una cara así como tal a los familiares de las víctimas. De hecho, en uno de los juicios, cuando dieron la oportunidad a los familiares de hablar y de sacar su sentir hacia lo que había hecho Dahmer, una de las familiares de una víctima
se le dejó ir encima Sí. y atacarlo y a gritar y demás. Los policías la contuvieron y él sentado, inmutado, ¿sabes? Sin moverse ni nada. Sangre fría completamente. Bueno, estuvo aislado entonces en la Correccional de Columbia durante un tiempo de los demás reos hasta que pues después dijeron que quizá no era lo más adecuado tenerlo alejado para sus problemas mentales, aunque tenían miedo que corriera riesgo su vida porque sobre todo presos afroamericanos pues querían matarlo, ¿no? Por los tipos de víctimas que tuvo durante su carrera como asesino. Y curiosamente, el 28 de noviembre de ese año, un reo que padecía de esquizofrenia en el gimnasio de la correccional lo golpeó en la cabeza varias veces con una mancuerna, la barra de una mancuerna de las pesas, por lo que murió Eso le va a encantar a exactamente Bicho, eso. igual que a la primer La víctima primera que le víctima. quitó la vida. Qué ¿Cómo se curioso, llama ¿no? eso, Bicho? ¿Cómo se llama eso, Bicho? ¿No te Eh, oyes? no te escuchas, Es karma, te digo. karma. Justicia Es que, divina, ¿qué dice? mira, Pues así murió como igual que empezó, la primera así tenía que víctima. terminar, güey. O sea, cerraron el ciclo. Ujú. Y fue con la misma pesa que está en O su casa sea, porque la vendieron y La vendieron y llegó a la rodó cárcel. terminaron donándola, güey. Y mira, este no lo condenaron a muerte, lo condenaron a cadena perpetua, pero al final de cuentas, pues se lo aventaron en la cárcel. Así es. Fue tanto la Los finales que le gustan a conmoción. Bicho son esos. Exactamente. No, de hecho, habían dicho que si se portaba bien, que de los 900 años le iban a reducir la mitad. Ah, bueno. Así alcanzaba a salir a la mejor. 450, no sé si alcanzaba a salir. Por buena conducta. Buena Sí. conducta. Bueno, fue tanta la conmoción en la comunidad en Milwaukee de esta situación que la gente ya no quería vivir en el edificio Oxford, que se optó por demolerlo el lugar para tratar de quitar de la memoria de la comunidad pues lo sucedido en ese lugar. Entonces, esa fue la desalmada, descarada y desagradable historia de Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee. ¿Cómo lo ven, Raisling? No, pues toda una fichita vaya que sí. Definitivamente. Yo creo que es el más salvaje de los tres que hemos hablado. Pues es que le entraba, aparte de que las mataba, se las despedazaba, tenía relaciones con los cadáveres y aparte se los comía y luego los conservaba como trofeos, creía depredadores, conservando trofeos de las víctimas. ¿Cómo va, Bishop? De hecho, yo supe que a un bailarín de danza había salido con él. Y igual, ¿no? Pues terminó matándolo y todo el rollo, pero terminó comiéndose sus bíceps. Sí, se le antojó. ¿Sí? Oh, es que iba experimentando con diferentes partes del cuerpo para hacer recetas con ella. No, pues O sea, así como cuando agarras la familiar. vaca y sacas que la picaña, que la el capital. bistec, que de cuenta, la capital. El güey de la capital. ¡Que chille! O sea, como también yo estaba checando ahí de la víctima el que era sordo, Anthony. Que ya es que en la serie lo ponen como que pues sí llegó a tener hasta cierto afecto por él, ¿no? Que ya casi se le escapaba, pero se regresa por algo. El muchacho de ahí fue cuando ya decide sí matarlo siempre. Pero hay dos versiones ahí, o sea, él dijo en su momento que él lo mató el mismo día que lo conoció, pero la mamá de este muchacho de Tony dice que ella lo escuchó hablar muchas veces de un amigo de él que se llamaba Jeffrey, y amigos de Tony dicen que sí lo conocía de tiempo atrás, como dijera Bishop. De atrás tiempo. De atrás tiempo. Entonces hay dos versiones sobre ese asesinato, el de Anthony. Bueno, pues ahí está la historia de Jeffrey Dahmer. Déjenos sus comentarios y díganos qué les pareció. Díganos qué sabían ustedes de Jeffrey Dahmer, si hubo algo que omitimos aquí para contar. Y pues como siempre, pues recomendarles que se suscriban al canal, le den like al video, lo compartan, lo comenten. Una vez suscritos, le den clic a la campanita para que no se pierdan nada más
nada menos nuestro contenido nuevo que estamos subiendo cada semana. Y bueno, pues Raislin, muchas gracias. Agradezco todos tus apuntes y anotaciones de el tema de Jeffrey Dahmer. Ese video que sí te metiste de lleno a investigar. Sí, pues estuvo en tanto la serie vi de Netflix como varios ahí documentales y algunas cosas que estuve leyendo también. Bien, muy bien. Bishop, también muchas gracias. Trajiste datos muy puntuales sobre la milicia, sobre todo. Se enfocó en la parte del ejército. No, es que hace poca mención, fíjate a eso, y sí era algo relevante. Era importante recalcarlo. Sí, es que pues de ahí, o sea, estuvo tan poco tiempo en la escuela y era tan burro y cómo aprendió, pues, ¿no? Entonces sí, fueron esos 2 años lo que de alguna manera le ayudó a trascender en su carrera criminal. En su carrera de pozolero. Muy bien. Ahí está. Bueno. Oye, de ahí tomaron la idea, yo creo, de lo que hacía este. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, déjenos sus comentarios y díganos qué les pareció el episodio. Yo soy Ripper, nosotros somos los Monos Bichis y nos vemos en el próximo asesino serial.